Buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas, a Legítima Defensa, segunda dosis. En esta noche vamos a meternos nuevamente con la educación, uno de los temas que está en debate dentro de los artículos que están siendo impugnados de la ley de urgente consideración que va a ser sometida a referéndum el próximo 27 de marzo. Como ustedes saben, decenas de artículos vinculados con la educación están dentro de esa impugnación y ahí se plantean cambios en la gobernanza de la educación, en la concepción del Sistema Nacional de Educación y Enseñanza Pública y, en definitiva, cambios que tienen que ver con el sistema educativo nacional. En estos días está aconteciendo en el Uruguay una actividad de la Internacional de la Educación, una organización mundial de docentes que de alguna manera representa a los gremios, los sindicatos y las asociaciones docentes de toda América Latina y de todo el mundo. Contaremos hoy con la presencia del secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards, un docente estadounidense, aunque radicado en Bruselas, profesor de idiomas, con un doctorado en políticas educativas internacional. La docente Fátima da Silva, que es la vicepresidenta para América Latina de la Internacional de la Educación y además es la secretaria general de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación del Brasil. Y nos va a acompañar también el consejero por el orden docente electo en las últimas elecciones, en este caso en representación de los docentes de secundaria del Consejo Directivo Central de la ANEP, Julián Mazzoni. Así que con ellos vamos a estar tratando los motivos de esta conferencia, los temas que está abordando y otros temas vinculados con la educación, nuevamente de cara a una decisión que tiene que tomar la ciudadanía de nuestro país dentro de apenas 14 días. Vamos a la introducción del programa y enseguida estamos con los invitados. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, no te olvides de poner me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones. También podés mirar el programa a través de la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Ahí podés elegir una gama de reacciones o compartirlo en tu perfil. O lo podés mirar por carasycaretas.com.uy. Si todavía no sos socio o socia de la comunidad, hacelo en carasycaretas.com.uy/socios. O consultando al número de WhatsApp que te van a poner en pantalla, por una módica suma ajustada a tus posibilidades vas a estar contribuyendo a este proyecto que ya lleva 2 años prácticamente al aire. Tenemos el gusto de recibir a nuestros invitados. Bienvenido David Edwards, bienvenido al Uruguay también. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bienvenida Fátima da Silva, bienvenida a nuestro país. Espero que estén pasando bien además en nuestro país en estos días. Excelente. Y gracias por acompañarnos. Y bienvenido Julián Mazzoni, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades en Legítima Defensa. Un gusto y sobre todo con los 2 distinguidos visitantes que tenemos. Porque la verdad que son distinguidos y distinguidas visitantes. Tenemos nada menos que al secretario general de la Internacional de la Educación, David, y a la vicepresidenta para América Latina. Y secretaria de la poderosa Confederación de Trabajadores de la Educación de Brasil, una de las más grandes del mundo, creo yo, que tiene millones de afiliados, ¿no? No estamos hablando de poquitos. Sí, yo soy de la Internacional de la Educación, soy vicepresidenta de América Latina y soy de la Confederación Nacional de Trabajadores de Educación de Brasil. Brasil tem 4,5 milhões de trabajadores de la educación pública, ¿no? De maestros, maestras, profesores. En Brasil somos distintos, somos profesores, ¿no? E destes, 1.180.000 estão afiliados em la CNTE. Ou seja, allá também a afiliação é livre e temos 1.180.000 afiliados que estão adentro de nossa organização. Impresionante. Y David provenía de ser jefe de Relaciones Internacionales de la Asociación Nacional de Educadores de Educación de Estados Unidos, otro de los sindicatos más grandes del mundo vinculados a la educación. Ahí no sé cuántos millones de afiliados tienen, pero también es un número... 3.2 millones. Un Uruguay.
Tienen un Uruguay afiliado a la Asociación Nacional de... Ojalá, sí. Una cosa impresionante, impactante. Bueno, primero, ¿qué motiva esta conferencia, esta actividad que está haciendo la Internacional de la Educación en nuestro país en estos días? ¿Qué es lo que la motiva? ¿Cuál es el tema? ¿Qué tema están abordando? A ver, David. Bueno, estamos acá porque bueno, es la primera emisión después de 2 años de no viajar mucho, como todos. Pero nosotros estamos haciendo un encuentro sobre nuestra campaña contra la privatización y comercialización y mercantilización, como se dice aquí, de educación. Y Uruguay es uno de los países que toman parte de los sindicatos aquí, en nuestros miembros, en ese proyecto, que lleva ahora 7 años en función. O sea, estamos en una conferencia vinculada sobre la privatización de la educación. Es así. Esa es una cosa que ha estado en debate en los últimos meses, a partir de, me imagino que ya se han interiorizado un poco de este referéndum que va a haber en las próximas semanas en el Uruguay, que tiene todo un capítulo vinculado con la educación y donde la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, y también la Federación Uruguaya de Magisterio, que son los maestros y las maestras, han denunciado que tiene una intención privatizadora, ¿no? De hecho, se ha discutido si tiene o no una intención privatizadora. No sé si ustedes han podido entrar en contacto con los artículos, pero bueno, por ejemplo, los docentes dicen que se sustituye hasta el nombre, el Sistema Nacional de Educación Pública, por un Sistema Nacional de Educación, se le da presencia a las instituciones privadas, a las universidades privadas en organismos coordinadores. Este tipo de modelo de ir es un fenómeno local del Uruguay, es un fenómeno que se observa regionalmente en otros países. Te pregunto porque a veces nosotros creemos que somos como una excepción en el mundo o no. No, ustedes son una excepción en lo que tienen hasta ahora. La autonomía de todo el sistema de Uruguay es muy especial, ¿no? Pero lo que está pasando en el resto del mundo es sí, hay intereses privatizadoras tratando de convertir el derecho a la educación a lucro y ven los estudiantes más como clientes. Y eso sí está pasando bueno, tratando de hacerlo en muchos países. Y durante esta pandemia, por ejemplo, Fátima, durante esta pandemia, que ha obligado en muchos países, también en el Uruguay, durante bastante tiempo, a sustituir la educación presencial por la educación a distancia. Bien, queremos decir primero que tenemos una grande mirada a Uruguay, porque Uruguay, embora sea un país pequeño, como dice usted, tiene el mismo número de habitantes, de afiliados que tiene la Organización de Maestros de Estados Unidos, ¿no? Pero este país nos ensina mucho de un país que tiene políticas, hasta el momento, tenía políticas públicas efectivas con la población. Y la política pública educativa, el sistema como ustedes se organizan, além de ser autónomo, de tener una única universidad, pero que está en todo el país, ¿no? Y también ese sistema escolar que ustedes tienen, enseña mucho, ¿no? a todos nosotros que somos vecinos, pero nos enseña mucho en cuanto a América Latina. Esta tendencia privatizadora está en el mundo todo. Y lo que tenemos en América Latina, tenemos que preservar. Por ejemplo, en la educación superior, ¿no? Tenemos un proceso totalmente distinto, hasta mesmo de Europa, ¿no? En relación al cobro de mensalidades de los estudiantes, ¿no? En relación a Estados Unidos, que no tiene nada, es público, ¿no? Nos tenemos un sistema distinto y este sistema tenemos que preservar, porque esta es nuestra riqueza en cuanto nación y es nuestra riqueza en cuanto pueblos. Entonces, cuando estamos acompañando acá, estamos teniendo una agenda muy intensa nesses 3 días, hasta llegar hoy domingo, ¿no? Acá en Uruguay, conociendo todo, hablando con las personas y también hablando con las organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación. Y entendemos que el sistema que tiene acá es algo que tiene que ser preservado, porque es un sistema público. Y este sistema público es lo que atiende a la población. Y estamos con la pandemia, ¿no? Vamos a estar divididos en todo el mundo, del trabajo, de los negocios, en educación también, el antes pandemia y post pandemia. Y en este proceso de endemia que todavía ainda estamos viviendo, no estamos en una post pandemia, todos los negocios educativos fueron implementados con las ventas de grandes plataformas
para los gobiernos nacionales, para los gobiernos locales, los gobiernos regionales. La pandemia mostró que el sistema educativo presencial es insubstituible, que las herramientas tecnológicas es un apoyo, ¿no? Pero no es la sustitución de las unidades escolares, de los colegios, de las universidades y del trabajo de los profesores, de los maestros y de los espacios educativos. Y este repensar, esta endemia, tiene que ser a través de un sistema público. Y es evidente que el sector privado se organiza para llegar al sector de servicios, que es lo que falta en nuestra América Latina a ser privatizado. En los años 80 vimos la privatización de varios sectores de las riquezas nacionales en nuestro continente, de la agua, de la minería, del servicio de telefonía, y que falta hoy, los sectores de servicios que son ofertados por el Estado. Entonces ellos empezaron con una ola privatización del sistema jubilatorio en el continente. Pasaron para el cambio de todos los derechos laborales y ahora vienen con todas las ganas encima del sector de educación. Me interesa hacerte esta pregunta porque de acuerdo a lo que ustedes están diciendo, a ver, en el Uruguay hay por lo menos una buena parte de la población o del sistema político que tiene una mirada muy crítica de la educación. Pero impresiona que cuando viene gente de otros países dice, lo que tiene el Uruguay es una cosa que nos enseña mucho, ¿no? Sí. Es como al revés, una mirada más bien, esto presérvenlo, no lo cambien. Y sin embargo, acá se mira como que nos damos mucho palo, digamos, ¿no? En relación a la educación que tenemos. Esa tensión, ese conflicto, ¿lo ven? Ese conflicto de miradas cuando ustedes hablan acá con... Sí, pero hay una crisis manufacturada que tenemos que admitir en muchos países, donde las mismas personas que benefician de las soluciones son los que dicen, eso está mal. Entonces también hay un conflicto de intereses sobre el análisis del problema, yo creo. Y yo no sé, por el uruguayo promedio, a qué refiere cuando piensa que está mal la educación acá, pero desde nuestra perspectiva es muy democrática. Mi experiencia con uruguayos en general, en términos de conocimientos, de historia, de todo, el análisis es impresionante. Y eso puede ser un barrio, eso puede ser... Entonces sí, si estás hablando de las pruebas estandarizados internacionales, bueno, pero... Acá usan siempre los resultados de las pruebas PISA, por ejemplo, desde el sistema político para cuestionar al sistema educativo. Sí, y mira, esa es una... La cosa de PISA es que mucha gente que está en el sector privado le gustan saber como los rankings, quién es el mejor, quién es el peor. Pero eso no te dice nada sobre qué hay que hacer, qué están dando mal, qué información. Nosotros como docentes no tenemos miedo de la evaluación. Es una herramienta que nosotros inventamos, lo usamos, pero es una cosa que para mejorar la práctica de la información, no es para controlar o poner uno más arriba del otro. Y yo creo que es algo perverso que pasa cuando la gente ve en estas listas. Y los que más usan eso son los que quieren cambiar el sistema a su favor, ¿no? Siempre los que tienen un producto para vender, ¿no? Julián Mazzoni, bienvenido además. Encantado. Pese a todas las críticas que se hacen desde el sistema político, que muchas veces la educación es como un objeto de crítica, surge por ejemplo, de los sondeos, de las encuestas de opinión pública, y ahora mismo, después de la pandemia, que la educación pública en el Uruguay, particularmente en primaria, ¿no? Pero en general la educación pública, es una de las cosas más valoradas por la población, ¿no? Es como hay una contradicción entre el sistema político y la gente. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que, bueno, hemos recorrido con la compañera Iglesias, la otra consejera electa por los compañeros docentes, recorrimos escuelas, liceos el primer día de clase. Es conmovedor cómo la familia confía en la educación pública en el Uruguay. Cómo uno ve llegar a los padres con los niños alegres de poder llevar a sus hijos a la escuela, cómo se relacionan con los maestros,
o con los profesores, cómo los adolescentes valoran. Y yo creo que todo esto que tuvo que ver con la pandemia y los años de dificultades y que muchos no tuvieron la oportunidad de estar en los centros de estudio, los hace valorar aún más. Yo lo que encontré en claro, fueron algunos centros, pero en general uno ve que la población del Uruguay valora altamente y tiene un respeto muy alto por la labor de los docentes. El problema es que si hay una campaña sistemática para desprestigiar a los docentes a través de sus sindicatos o de otra forma, con el objetivo que se señaló acá. Es decir, para imponer determinadas transformaciones hay que ir contra las tradiciones pedagógicas que tiene este país. Y yo creo que el expresidente Tabaré Vázquez dijo una frase que me pareció a mí muy equivocada: hay que cambiar el ADN de la educación. Yo creo que es lo que no hay que cambiar en el Uruguay. Es decir, la genética educativa de este país es su gran capital. Habrá otras cosas que tenemos que cambiar, pero la cuestión genética que viene desde el siglo XIX, hoy hablábamos de la legislación escolar, que está escrita en 1876, donde Varela ahí ya plantea que hay que separar la administración de la escuela del resto de la administración del Estado para separarla de la deletérea acción de las pasiones políticas. Bueno, yo creo que esto es nuestra genética y que cualquier cosa que vaya en contra de eso va a encontrar una resistencia importante. Y eso es lo que estos compañeros que nos están visitando valoran altamente de nuestro país. Una de nuestras principales tareas como docentes electos es la defensa de la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública, que bueno, sobre la cual el Ministerio cada vez avanza más. Y el Ministerio es, digamos, la representación del gobierno de turno, y cualquier transformación educativa se tiene que pensar en décadas y no en los 5 años que dura un gobierno. Y para eso, autonomía, y para autonomía se necesita cogobierno y que las autoridades sean electas directamente, no solo por los docentes, que también participen otras visiones. Hay una herramienta legal que es el Congreso Nacional de Educación, que está previsto en la Ley General de Educación del año 2008, obligatorio. Ahora la Ley de Urgente Consideración propone eliminar la obligatoriedad de la convocatoria, pero no lo elimina. Entonces yo reclamo que para poder resolver los problemas de la educación se convoque ese Congreso, ahí opinarán todos los que lo deseen, y después también las asambleas técnico-docentes, que son los institutos. Está también prevista por la ley y no han sido cuestionadas ni siquiera por la Ley de Urgente Consideración. Así que hay herramientas para construir desde abajo las soluciones educativas y no desde arriba, financiadas a través de los organismos internacionales. En nuestro país está presente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen programas para trabajar, por un lado, en la educación primaria y por otro, en la media y en la formación docente. Yo creo que esa genética de nuestra educación, que es la construcción de la democracia uruguaya, como la ven nuestros visitantes, es lo que tenemos que defender desde el ámbito que nos tocó. Esa tradición educativa uruguaya, por ejemplo, porque creo que es no digo que sea solo uruguaya, ¿no? Porque tal vez viene de los primeros... Bueno, yo diría... De hace 100 años, en Uruguay han existido consejos con participación docente, bueno, en primaria hace como 100 años, ¿no? Fíjate que el de la Universidad del Trabajo era de 11 miembros, el de secundaria era de 7. Eran amplios consejos. En el caso de secundaria tenía una parte muy importante electa, 3 de los 7 eran electos directamente por los docentes. Después había un delegado de la Universidad de la República, que era también un organismo cogobernado, otro de primaria, otro de la Universidad del Trabajo, y el 7º lo elegían entre esos 6, que también era
un docente de secundaria. Eso se cortó durante el gobierno de Pacheco con la intervención presidida por Acosta y Lara, que posteriormente se demostró que además era integrante del Escuadrón de la Muerte. Casi nada. Esa era la solución que proponían para la educación pública, el pachequismo. Esa tradición, también quería preguntarle a ustedes, porque esa tradición de cogobierno claramente en la Universidad de la República, donde incluye hasta los estudiantes, ¿no? Y coparticipación, podemos llamarlo, en el caso del sistema de primaria y educación secundaria y técnica, es una de las reformas que se hizo a través de la Ley de Urgente Consideración, eliminar los consejos de primaria, consejo de educación técnica, consejo de educación secundaria y sustituirlo por direcciones generales, eliminando la participación de los docentes. Pero, ¿ustedes qué opinan de esto? Porque esto era una de las señas de identidad del sistema educativo uruguayo y creo que es una cosa que no es tan común en otros países, ¿no? No es común y yo tengo algunos comentarios sobre eso. Uno es lo que hemos hablado antes de tener la separación, tienes como la posibilidad de tener una continuación de políticas que realmente no rinden hasta que un cierto tiempo y no puedes ver los beneficios de muchas inversiones y cosas. Entonces las decisiones que son basadas solamente en el corto plazo, que tienes muchos ministerios, no puedes tener ese tipo de continuidad de ministerio a ministerio. Los ministros de educación en Latinoamérica hay como casi es un chiste porque se cambian tan rápidamente, ¿no? Pero tener algo que realmente representa la comunidad escolar, da una continuidad con la práctica, la política. Yo no conozco ningún otro país que tiene eso. Y yo creo que es súper importante porque todos se quejan de que cuando llega el nuevo gobierno, todo afuera, viene algo nuevo, eso fue malo, no sé. Entonces tener esa posibilidad de consejo, de continuidad, yo creo es muy, muy importante. La otra cosa que yo creo es importante es que durante la pandemia, bueno, si me permite, antes de pandemia, hubo mucha queja sobre los docentes, ¿ya? Y los de grandes corporaciones, de plataformas que habló Fátima, dijeron, mira, tenemos que imaginar un futuro sin docente, un futuro sin escuela, donde podemos usar las tecnologías. Gates y otros estaban imaginando con la inteligencia artificial y todo eso, ¿no? Imagínense un futuro cuando los chicos pueden aprender solos en sus dormitorios y no necesitamos escuelas. Bueno, no fue hipotético, eso ya pasó y ningún padre de familia quería eso. Y si tú ves a todos los sistemas escolares alrededor del mundo, ningún ministerio o gobierno podía apoyar y asegurar lo que pasaba en la práctica, en la pedagogía. Solamente fueron los y las profesores que tenían la confianza de los padres de familia y sus comunidades para intentar y trabajar y ver quién no apareció en la pantalla, quién estaba con hambre, qué estaba pasando, qué plataforma usar, qué herramienta usar. Fue su propia sabiduría en práctica. Entonces yo creo que ustedes tienen un montón de eso y después de la pandemia sería una lástima de cortar ese vínculo. Es una de las cosas que está en discusión ahora en este referéndum, porque si se derogaran esos artículos debería volver a existir los consejos, ¿no? Los consejos con participación docente. Pero si se mantienen vigentes, ha sido sustituido por unas direcciones generales unipersonales y por otra parte designadas por el propio Codicen, que tiene una mayoría con representación del gobierno, ¿verdad? Fátima, estas experiencias de cogobierno, ese tipo, ¿son valoradas desde la Internacional de la Educación? ¿Cómo son miradas? Sí, mira, yo vengo de un país que el sector educativo es muy privatizado. El sector de educación superior en Brasil, 70% está en las manos del privado, ¿no? Y las universidades públicas son de excelente calidad y pasamos por un proceso de redemocratización en el gobierno Lula y el gobierno Dilma, donde pues los negros, los pobres, los indígenas adentro de la universidad. Y ahora el sector todo de la secundaria también tem avançado mucho
em setor privado e começam também com a primeira infância, não? Então, para dizer que convivo e tenho a vivência disto em um país enorme e que hacemos a luta por la educação pública. Eu queria volver a dois temas aqui que me parecem muito importantes para que nos damos conta de como há as sutilezas nesse processo de mercantilização e de privatização do setor educativo. Vamos volver para a prova de PISA. Prova de PISA é avaliar os desiguales de forma igual. Que temos nossos niños, nossos jovens, com os jovens de Europa, de África, de Ásia, para ser avaliados de igual por igual e fazer um ranqueio e sempre para nos mostrar como vamos mal enquanto América Latina. É para isto que serve PISA. Mas por detrás há um grande negócio em las aplicações destas provas. Há mais dinheiro para aplicar neste sistema de provas do que propriamente o sistema pedagógico em compra de materiais pedagógicos. Quanto gastam os governos para aplicar estas provas, para nos dizer que vamos mal? E se em todos os países há um próprio sistema de avaliação interno, através dos ministérios de educação. Então, o sistema de avaliação tem que servir para corrigir rumos, para aplicar uma política, para ver onde não está certo e fazer as inversões corretas. PISA não quer isto. PISA quer mostrar também. E sempre que o público não está bem. Então, por trás vem as sutilezas. A outra é um outro ponto que você disse. Mira, parece que a gente acá não está tão contenta, são muito críticos quanto à educação que temos em nosso país e vocês valoram tanto. É porque há uma forte campanha em pequenas coisas, no sentido de dizer que não é bueno estas escolas, não é bueno o sistema de saúde pública, é bueno o privado, e vem por sutileza, através de los meios. Se há, por exemplo, uma pelea de los muchachos, de la juventude dentro da escola, que se golpea e todo, é uma grande notícia, porque passa isto, é porque está em uma escola pública, é porque são niños que são de bairros marginales, porque são de famílias desestruturadas, e allá estão todos em las escolas públicas. Mas as escolas públicas de todo, o que passa dentro, passa afuera. E isto vai criando uma margem. O que é bueno é o privado, porque as notas são melhores, porque há uma certa disciplina, entre comillas, e porque tem toda uma outra infraestrutura. Então, quando chega alguno com a salvação que todo vai melhorar, que é entregando para a iniciativa privada, todos dizem, estamos de acordo. Ou então, se que a salvação é ter uma tableta, é ter uma computadora. Sim, dizemos, somos favoráveis às tecnologias, mas como algo complementar no processo de enseñança-aprendizagem. E nisto vão entrando as empresas, vão entrando os negócios. E onde se cambiam as leis? Se cambiam porque, primeiro, essas empresas e esses grupos criaram um arcabouço legal dentro de nossos países. Eles não chegam ilegalmente. Eles começam a fazer ações para cambiar as relações de nossos países, elegendo deputados, elegendo presidentes, governadores, e cambiam as leis. E a primeira coisa que sacam dentro de nossas leis educacionais, público. Em meu país, por exemplo, aprovamos o Plano Nacional de Educação e colocamos progressivamente 10% do PIB para inversão em educação pública. Se foi uma peleia no Congresso o tempo todo, se foi a votar, se quedou em educação, pero saiu o público, que permite que o setor privado entrar dentro para ter recursos públicos. Então, o que temos é algo para preservar e melhorar. Não queremos dizer que todo está bem. Não, certamente, acá dentro do sistema uruguaio educativo, tem coisas para melhorar. Pero melhorar não é ir para o privado, é manter o público. E o público, cada vez que você democratiza mais, melhor se queda. Com os conselhos, com a participação da comunidade escolar, de los padres, de las madres, de los estudiantes, dar voz a los estudiantes, dar voz a las comunidades, porque eles privatizam não só na forma de ganhar dinheiro, mas também o que ensinam. Que conteúdo as universidades vão ensinar, para que formar e como formar. Então, é um grande jogo ideológico que está posto nesse ciclo para nós. E hace justiça essa questão de privatização e mercantilização em todo o nosso continente, excetuando esta diferenciação com o Uruguai, em la última década, ha crescido muitíssimo. Nosso estudo tem mostrado acá de toda a América Latina. E temos que fazer justiça que o único país
que fez processo ao revés foi Bolívia. Ou seja, Bolívia foi o único país que o setor privado diminuiu e aumentou o setor público. ¿No? Entonces, este registro tenemos que hacer. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Defendamos la educación pública. Digamos sí. Llega el verano. Todo eso que parece tan lejano, lo tenés bien cerca y lo tenés bien merecido. Ese lugar que soñamos es aquí, tierra querida, pequeño gran país. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Cuando los uruguayos nos dicen que no, decimos, ah, no, nos tocan el orgullo. Sí, porque somos luchadores. Porque nunca agachamos la cabeza y nunca nos dejamos llevar por delante. Por eso, en el medio de la pandemia, contra todos los pronósticos, cientos de miles de uruguayos y uruguayas la remamos para que hoy el país entero tenga la oportunidad de elegir. Los uruguayos que estamos por el sí, le decimos sí a la soberanía, sí a las libertades individuales, sí a nuestros derechos adquiridos y sí a que las cosas sean bien claras. Sí, ahora podemos opinar y legislar, anulando 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, en defensa propia y por el bien de todos. Sí, vamos a ganar, como siempre, dejando el alma. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Estamos disfrutando de esta charla con invitados e invitadas internacionales para hablar de la educación, que es un tema que a la gente en el Uruguay le importa mucho. Y forma parte siempre de los temas más importantes de las campañas electorales, tanto nacionales como, bueno, incluso en este proceso que estamos ahora de revisión de esta ley de urgente consideración. Me interesa preguntarles, el sindicalismo docente en el Uruguay, los sindicatos, los gremios docentes han tenido mucha participación toda la vida, pero en los últimos años, el último año y medio han tenido una participación muy importante en esta lucha que están desarrollando para lograr que la sociedad derogue esta ley, porque, bueno, ellos dicen que esta ley retrocede en los términos del cogobierno al eliminar los consejos, de que la ley es privatizadora, tienen un montón de argumentos, que cambian muchas cosas de la gobernanza de la educación y del sistema educativo en un sentido en que no están de acuerdo. Pero han sido muy cuestionados por el sistema político y bastante perseguidos. Utilizo este término deliberadamente, no es una exageración. De hecho, se han formado comisiones parlamentarias para estudiar, investigar a los dirigentes sindicales, se han sancionado docentes, algunos todavía continúan sancionados, que se le han dejado sin trabajo, ¿no? Se lo han separado del cargo por expresar sus opiniones en sus Facebook personales, en redes sociales. Y todos los días hay legisladores del gobierno
que denuncian, ¿no?, las actividades de los sindicatos de la educación y a los dirigentes sindicales. Al punto que la Federación de Docentes en el Uruguay elevó a través del Internacional de la Educación la queja ante la Organización Internacional del Trabajo. Antes de meternos en eso, porque yo sé que el Internacional de la Educación tuvo que ver en esa presentación, nosotros habíamos observado hace unos años, cuando asumió el gobierno de Brasil de Jair Bolsonaro, una gran persecución al sector docente, incluso el universitario, docentes que eran tildados de marxistas, cosas así. Incluso hubo docentes brasileños que vinieron como a refugiarse a la Universidad de la República en el Uruguay porque eran perseguidos en sus instituciones. Pero era algo que pensábamos que acá no podía suceder de ninguna manera. Y no digo que haya sucedido al mismo nivel, pero realmente se nota ese discurso contra el sindicalismo docente y contra, bueno, en fin, contra los docentes o contra que los docentes expresen sus ideas. Me preocupa mucho conversar este tema con Julián, que integra el Consejo Directivo Central de la ANEP, pero también con ustedes, porque es una de las cosas que yo sé que a los profesores y las profesoras y las maestras y maestros en el Uruguay más le preocupa en este momento. ¿Qué reflexión podemos hacer en torno a esto? ¿Qué es lo que han estado conversando con docentes, con maestros? Arrancamos por el que quiera. David. Mira, vamos un poco global ahora, porque yo creo destacar un par de cosas, porque eso de atacar a los sindicatos docentes no es en todos los países igual, lo mismo. Todos hemos hablado de PISA. El país que mejor tiene el PISA, que siempre se hablan, es Finlandia. 100% sindicalizado. Si tú preguntas, ministro de Educación, ahí cuál es lo más importante de tener, nuestros docentes tienen buena representación, buen apoyo, las condiciones laborales son las condiciones de aprendizaje. Entonces, Noruega es lo mismo, Dinamarca es lo mismo, Entonces, no es consistente con la evidencia de que el sindicato docente es el problema, ¿no? Porque yo creo que la verdad es que el sindicato docente en este país han sido muy fuerte en movilizar por la democracia. En el país de Fátima también. Es como por su fuerza de organización, por la confianza que les tienen las comunidades como profesores, que sigue siendo una de las profesiones más valorados, con más confianza, ¿no? Pero lamentablemente ese miedo de los sindicatos, los docentes organizados, se está convirtiendo me preocupa mucho acá con la historia de Uruguay en una persecución que yo no hubiera imaginado hace 10 años atrás. Y si tú me preguntas por qué, yo, estoy aquí analizando esto hoy en día. Recibí en las quejas cosas de docentes que están en sus propias salas, adentro de la escuela, donde tienen el derecho de colocar cualquier información sindical que quieren, es lo básico. Gente que son sancionados por hacer eso en las escuelas. Tenemos gente que sacaron fotos que fueron amenazados. Tenemos gente que están hablando en público por un tweet. Eso en Uruguay, 2022, me preocupa mucho y fue por eso porque nosotros sumamos a la queja de Uruguay a la OIT. Nosotros tenemos otros en Marruecos, en países donde no son democráticos. Normalmente no tenemos que hacer eso en países no democráticos, solamente en los autocráticos. Pero yo creo que es muy preocupante porque también hay como una autocensura de sus propios derechos los docentes. Porque se van a no olvidar, pero se van a autocensurar cosas que no deberían. Porque lo que pasa es que si las sanciones pueden llegar a separar del cargo a alguien, lo que se pone en juego es la posibilidad de trabajar, ¿no? Sí. Está claro que hay docentes, maestras, que más allá de ese riesgo asumen, pero es difícil, ¿no?
es muy difícil. Mira, en el día, eso que señala David, en el día de hoy tomé la decisión de enviar por las redes la noticia, porque en la última reunión del Consejo conversé tanto con el presidente del CODICEN, el profesor Robert Silva, con la profesora Jennifer Cherro de Educación Secundaria, este tema, cómo puede ser que no se puedan colocar la propaganda de un sindicato en su cartelera. Los dos me dijeron que ya estaba acordado en la reunión que tuvo la CCEU, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, con el CODICEN, de que eso no es una violación de la laicidad. Por lo tanto, después de haber insistido con los dos, hoy hice un tuit para que los compañeros lo tengan claro, porque eso no puede pasar. No puede ser que en los lugares reservados, en cada sala de profesores, en los lugares donde solo circulan los docentes, no se pueda poner en la cartelera del sindicato lo que piensa el sindicato. En eso es lo que se está señalando acá. El mensaje es para la autocensura, porque ha habido también en estos días la separación del cargo y le han reducido el sueldo a la mitad a un dirigente de la Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria por declaraciones que hizo públicas como dirigente sindical. Y además está toda la situación de los docentes de San José, y se suma esto que a mí me parece una cuestión totalmente fuera de lugar, la pretensión desde el Consejo, ¿qué Consejo? Desde la Dirección General de Secundaria, de que se sancione a un ex miembro del Consejo de Secundaria que ahora trabaja en otro consejo. Son cosas, exorbitancias que realmente, como señalan ustedes, en un país democrático preocupan mucho. Yo, como representante de los trabajadores docentes en el ámbito del CODICEN, lo he conversado tanto con, fundamentalmente con el propio presidente, pero hemos encontrado, digamos, siempre la respuesta de que no es así y que acá hay libertades para el ejercicio del sindicalismo en el ámbito docente. Una cosa es lo que se dice y otra es lo que realmente termina pasando. Ojalá logremos que el discurso que están haciendo las autoridades representativas del gobierno en el ámbito del CODICEN se refleje en lo que pasa en realidad en cada uno de los centros educativos. Pero una de las actividades principales del Parlamento en este periodo ha sido una comisión investigadora de las licencias sindicales de los docentes. Yo no sé si había pasado eso nunca en la historia. Bueno, en realidad los compañeros nuestros ya están dejando de asistir, porque además es una institución, es una organización privada, porque más allá de que es un sindicato, es una organización privada investigada por el Parlamento. No tiene muchas potestades el Parlamento para eso, y por lo tanto los compañeros están dejando porque se ha transformado en una especie de circo que no tiene, digamos, mucho sentido. Ahora, Fátima, ¿hay en América Latina, o sea, los parlamentos investigan a los sindicatos docentes, así, con comisiones investigadoras? A mí me parece una cosa muy extraña, ¿no? De repente estoy desinformado, pero... Nuestros sindicatos de educación de América Latina, que están adentro de la Internacional de la Educación, son los más grandes sindicatos adentro de los países. Tienen una fuerte actuación. Y son sindicatos que hacen la defensa de la educación pública, también la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación pública, de profesores, de personal administrativo, en fin, que trabajan adentro de la educación pública. Son sindicatos muy fuertes en sus países, pero también son sindicatos que têm posición sobre los grandes temas de la sociedad y del país. Nuestros sindicatos son autónomos, pero no son neutrales. Y esto incomoda muchas veces los gobernantes que estão de turno, não? Então, essa questão também hace parte de um grande processo de perseguição a las organizações de los trabajadores,
no sentido de não ter voz coletiva, e aquilo que disse, para que necessita de sindicato se você pode negociar diretamente com seu patrão? Então, isto faz parte de grande processo de perseguição a las organizações de los trabajadores, de las centrales sindicales, todo. E os sindicatos de la educação estão adentro de las centrales, estão dentro da casa acá de Pit-Senté, del plenário, enfim, são trabalhadores de setor, mas tem sentido de classe trabalhadora. E, ultimamente, isto que está passando acá em Uruguai, falando você acá, dizendo de los detalhes, eu estou dizendo, parece que esta gente está fazendo classes com o Brasil, está fazendo classes com a equipe de Jair Bolsonaro, não? Porque allá em Brasil, a perseguição que está tendo com os maestros e com os professores é grande, como você muito bem mencionou. Muitos tiveram que sair do país, porque a eles não basta o sistema ir a perseguir a los educadores e a las organizações sindicais. Também põe a população, mesmo padres, é tipo de uma ultraderecha que se vai a contravesar a questão a los maestros e tal. Tem a liberdade de cátedra, liberdade de ensinança e de aprendizagem. Então, há uma perseguição às organizações sindicais e muitas vezes tentam não deixar a organização, tipo, cortando a contribuição, o pago das contribuições sindicais, a organização sindical, todo. Mas há também o forte sentimento de pertenência. Entre a organização sindical e a posição do governo, os trabalhadores se quedam sempre com o sindicato. Os governos passam, a organização se queda. E nós temos muito, ha sido esta defesa da liberdade de los maestros, de los professores. Em Brasil, tentaram aprovar uma lei chamada Escola Sem Partido, como se a escola tivesse partido. Mas, na verdade, nós ponemos o nome, o apodo de Lei da Mordaça, porque esta lei era uma perseguição direta aos educadores adentro das escolas, ao ponto de criar um número onde se podia hacer denúncia de los pares entre por sí. eso, Fátima, esto lo vimos en Brasil. Con Jair Bolsonaro. Lo vimos en Argentina durante el gobierno de Macri, se creó un número de teléfono para que los padres llamaran y denunciaran docentes a ver si... Sí, pero para que denunciaran a los docentes, a ver si estaban violando la laicidad, se decía, ¿no? Adoctrinando. Y acá uno de los temas principales durante todo el año pasado y ha sido establecer que los docentes violan la laicidad, utilizan, digamos, ese poder que tienen en realidad por estar enfrente de los alumnos para, no sé, para traficar doctrina, ¿no? Ha sido tremendo de parte de legisladores, de parte de autoridades, de parte de jerarcas a nivel de ministerio. O sea, hay un punto en común, hay una línea en común entre lo que se está viendo, ¿no? En Estados Unidos, en Virginia, también han hecho ese número telefónico sobre esa como critical race theory. Yo me imaginé que venía de allá, ¿sabes? Yo no voy a hablar de este país, pero puedo hablar de Colombia. Es el país de ser sindicalista más peligroso del mundo, ¿no? Pero esas tendencias también lo vemos solamente viniendo de un sector política, ¿no? Porque es el sector que tiene lo más miedo de la democracia, más miedo de chicos que pueden pensar críticamente, que no son fáciles para manipular, por la ciencia, los hechos. Puede ser de las vacunas, puede ser de evolución, puede ser que la planeta... No, hay discusiones ahora si la planeta es redonda en mi país, de que no voy a hablar. Entonces, nosotros defendimos la verdad, defendemos los hechos, el análisis. Y eso es, yo creo, por muchos que quieren decir, no miras por allá, mira por acá, es muy peligroso para ellos, porque... se dan cuenta, tener una ciudadanía informada es muy peligroso si quieres controlar con desinformación. Es a mí me ve mucho Paulo Freire. Paulo Freire, un gran educador que estamos en su centenario, ¿no? Y que Paulo Freire dice, la educación cambia a las personas y las personas cambian el mundo. Mira qué frase muy actual para el contexto. Esta gente no quiere que las personas, que nuestros niños tenha consciência crítica, que domine a ciência, não? Porque uma pessoa que domina a ciência jamais vai aceitar o questionamento de que a Terra
não é redonda, ou não vai dizer que as vacunas não servem. Então, estas pessoas que educamos, não, que vão cambiar o mundo, estão adentro de onde? De las universidades, de las escolas, de todo. E para este grupo que está de turno no poder, que há retrocesso não muito grande, né, que tem chegado, eles não querem isto. Então, para isso, tem que perseguir a quem? A los educadores, porque um educador faz toda a diferença em la vida de um niño e na vida de uma niña. Por exemplo, o debate que se põe sobre a questão de discutir educação sexual nas escolas. Mira, quando você educa bem, você ensina a los niños, las niñas, o respeito da diversidade, o respeito de gênero, não há não violação, a uma niña se for abusada, a chegar a um adulto e contar e tudo. E por que a escola não pode ter esse espaço? Uma das coisas que ele vem de imediato é dizer, isto não pode ser das escolas, isto tem que ser da família, ou seja, vem a questão religiosa e tal adentro. Porque que sentido é? É no sentido de não deixar as pessoas poder ser transformadas e poder cambiar o mundo para melhor. Então, por trás de tudo isso está um retrocesso que é para as camadas populares. A los hijos deles estão em escolas que se discute todos esses temas que eles não querem. Allá, por exemplo, a reforma curricular de toda a região ha sacado as disciplinas que hacen pensar. Por exemplo, sociologia, filosofia e todo. Pero vai adentro das escolas privadas, onde estão os filhos de aqueles que querem que o povo não tenha acesso a determinado tipo de informação e de los maestros. Então, é toda uma grande jogada que está por detrás, não? Deste processo todo, não? E daí, para mim, nada mais freiriano, nada mais do que os nossos educadores para dizer é a emancipação do povo que vem através da educação e que vem através do rol do maestro, do rol do professor e que eles que estão agora não querem deixar este processo dar seguimento. Sabes que aunque no es mi profesión, me consta que los docentes uruguayos son muy lectores de Paulo Freire, porque, por ejemplo, la pedagogía del oprimido, yo la leí cuando estaba en secundaria, porque era una cosa que leían los docentes, ¿no? En el Uruguay, ¿no? Y bueno, en general toda su obra, pero yo conozco eso que probablemente es su obra más... Y 100 años desde el nacimiento de Paulo Freire, ¿no? Sí. El 19 estamos haciendo la celebración de su centenario, ¿no? Y la pedagogía del oprimido, su libro, ¿cómo es actual para ahora? 2022, en todo el mundo, ¿no? La pedagogía del oprimido tiene 50 años de ser editado, su primera tesis, ¿no? Y Paulo Freire, si tuviera el contexto de él, todo, si usted va a leer la obra de él, es actualísima para los días de hoy. No, eso es indiscutible. Pero quiero decirte que también es una referencia para los docentes en muchos lugares del mundo, sí, pero en Uruguay claramente. Y además con la otra cosa que Freire siempre señala es que en la medida que tú estás enseñando, estás aprendiendo mucho y eso es esencial. Enseña a aprender. Por eso la presencialidad es fundamental. Vamos a ir a un corte y volvemos con el último bloque de esta ronda de análisis de legítima defensa, segunda dosis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. En Macro le abrimos las puertas al 2022. Un año con el carro lleno de esperanzas y con reencuentros repletos de felicidad. Con las mismas ganas de siempre, esperándote con una sonrisa, pero cuidándonos. Porque si algo sabemos los uruguayos es volver a empezar y multiplicar nuestro esfuerzo. Por 4, por 6 y hasta por 12. Juntos, como hace más de 30 años. Macromercado, también en el 2022 es negocio. Cuanto más compras, menos pagás. No se pierdan Último Bondi,
una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto... Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Estamos en el último bloque de esta ronda de análisis donde nos acompañan David Edwards, Fátima da Silva y Julián Mazzoni. Quiero ir a un artículo que ustedes no sé si conocen, quizás sí, pero que está dentro de la Ley de Urgente Consideración, vos seguro que la conocés, que dice conceptualmente, plantea que las escuelas, ¿no?, los centros de enseñanza, los institutos educativos, van a tener como una especie de proyecto educativo y los directores van a ser capaces de designar o contratar directamente docentes siempre y cuando estén de acuerdo con ese proyecto educativo, ¿verdad, Julián? Los docentes han denunciado esto como un tema gravísimo porque permitiría que los directores, que en última instancia son designados en el Consejo Directivo Central, traigan docentes o los saquen del instituto de acuerdo a su ideología, ¿no? De acuerdo a sus ideas. Eso iría de la mano de una transformación del Estatuto del Funcionario Docente que también está previsto en la Ley de Urgente Consideración. Es decir, se puede llegar a tener 2 estatutos y los directores elegir a través de uno de esos estatutos. Yo creo que eso tiene que ver con la propia Constitución de la República, que establece que cada ente autónomo se tiene que dar el estatuto de su funcionario, pero es un estatuto. Pero es muy distinto, Julián, sí. ¿Cómo funciona ahora? Para que entiendan cómo funciona ahora en el Uruguay. Los docentes todos los años eligen horas, o sea, hay un cargos u horas, dependiendo. Ahí está. Hay un momento en el año, al principio, ¿no?, donde tienen la posibilidad de elegir de acuerdo a el grado docente, cierta, ¿no?, que puede tener que ver con el tiempo, con la calificación que tienen, con el tiempo que tienen de experiencia. Hay un ordenamiento que es una van y eligen horas, pero bueno, después ¿qué tienen? Sus horas asignadas. Por ejemplo, me tocó un liceo acá, los docentes buscan, bueno, liceos que le queden cerca de la casa o que les parezcan, o que ya vienen trabajando hace muchos años. Ya está, ese es un cargo efectivo, va ahí independientemente de quién sea el director, la directora que esté designada para ese instituto, y da su clase, se maneja dentro de las normas con la cierta libertad de cátedra que tienen y siguiendo los programas que están aprobados. Así es. Pero con esta nueva legislación, el director dice, no, vos no estás de acuerdo con mi proyecto educativo, te vas. Vos, sí, ¿no? Vos estás conmigo, entonces puedes dar clase en mi liceo, ¿no? ¿Es así lo que está planteado, Julián? ¿Cómo se puede ver esto? No sé si lo entienden, ¿no? Sí, yo entiendo, pero no quiero entender. Es que... Pero aceitar. Sí, si tú lees toda la literatura ahora mismo sobre cómo organizar escuelas, cómo construir comunidades de aprendizaje, qué es el liderazgo que motiva, que inspira con una visión, ¿ya? Eso es donde va. Todos los países están, no todos, pero muchos están tratando de crear las condiciones para que los docentes no tienen miedo de perder su trabajo, los directores les respetan como iguales y hay como un acuerdo en términos de yo sé mis derechos, yo sé mis responsabilidades, eso es lo que hay que hacer y vamos a armar un proyecto, pero también hay confianza. Si no tienes eso, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a proponer una propuesta de un proyecto donde vas a traer gente para hacer algo en una escuela y no sos capaz de motivar la gente que han trabajado en esos liceos o de esas escuelas, que conocen la comunidad, que conocen los chicos, que tienen toda esa assets, toda esa sabiduría, conocimiento, experiencia, y no quieres transformar esto en un proyecto de transformación, de alegría,
¿no? Y vas a hacer con esa ruta burocrática de control, justo en el momento cuando los docentes del mundo mostraron que son capaces de ser mucho más. Son capaces de ser confiadas y... Quiero señalarte, David, esto. Un director, de acuerdo a esta norma, no puede ser así de explícito como lo voy a decir yo, tendrá que buscar algún tipo de justificación un poco menos brutal. Pero básicamente puede decirle, usted es docente de literatura y está dando en clase a Dostoyevsky y yo estoy en contra de Rusia. Así que si usted sigue dando Dostoyevsky, o sea, no puede ser así de brutal, pero está fuera de mi proyecto educativo, te vas. Yo quiero saber, porque esto, ley, no lo permite directamente así tan brutal, pero dentro de estás en contra de mi proyecto educativo entra cualquier cosa. No, a mí me preocupa el tema y... Eso va en contra de las recomendaciones de UNESCO, OIT, de 1966, sobre el estatus de la profesión docente. Y la autonomía profesional y la libertad académica tiene un profesor de escoger qué materias le van a usar en la clase para enseñar. Ese es lo básico. Hacer eso va en contra de este estatuto y es estúpido, porque realmente lo que va generando es una competición, vas a destruir la comunidad educativa. Yo lo veo. Sí, quizá no se haga con un ejemplo tan burdo como quitar un autor, pero me imagino que puede ser si una docente de filosofía quiere discutir con los estudiantes, con las estudiantes, no sé, el Día Internacional de la Mujer quiere discutir sobre los derechos de las mujeres o sobre la posibilidad de la interrupción del embarazo. Entonces puede haber directores que digan, no, eso está fuera de mi proyecto educativo. Y además puede ser que hasta tenga el respaldo de algunos padres y madres que dicen, no queremos que se hable de eso en la escuela. Digo porque esos van a ser los ejemplos que finalmente surjan, no va a ser por una obra de Dostoyevsky, pero por el aborto estoy seguro que puede pasar, ¿no? Aunque en el Uruguay sea legal, claro. ¿No? No sé, me parece un tema, Julián, que es... Bueno, tú sabes que yo tengo ciertas limitaciones constitucionales para emitir opinión sobre lo que está pasando, pero lo que sí quiero decir es que... Pero no más limitaciones que el presidente. No. Y va a hablar en cadena. Está bien. Esto es casi una cadena porque tiene una audiencia... Eso es verdad. Gracias, yo lo que estaba de alguna manera pensando es lo siguiente. El concepto de autonomía de centro es un concepto que nosotros venimos discutiendo. Nosotros creemos que mientras cercenan la autonomía del ente, fundamentan la autonomía de los centros. Y la autonomía de los centros tiende a, de alguna manera, cristalizar las diferencias sociales. Eso es lo que pasó en Chile y el movimiento estudiantil chileno, la ciudadanía chilena, logró revertir. Porque si tú le das autonomía a los centros, después esos centros se vinculan con la realidad social de su zona y dependiendo de la zona vas a tener un determinado proyecto educativo u otro diferente en otra zona. Obviamente, los de los quintiles más deprimidos van a tener uno y los de las zonas más desarrolladas y donde están los quintiles más altos va a tener otro. Entonces, se pierde una cosa que es esencial en la educación pública uruguaya y es que es generadora de ciudadanía y de que nos consideremos todos iguales, como decía Varela. Es decir, si nos educamos juntos, si compartimos los bancos de la escuela, como decía Varela, cuando seamos adultos, cuando seamos ciudadanos, nos vamos a considerar iguales y eso va a desaparecer con la autonomía de centro. Este es un proyecto de larga data, no es nuevo, esto viene de la década del 90. Nosotros estamos como organizaciones de docentes, y en mi caso como representante de los docentes en el CODICEN, vamos a hacer mucha fuerza para que no se consolide la autonomía de los centros. Vamos a luchar por la autonomía del ente, que pueda fijar determinadas políticas y después que haya, digamos,
una educación igual para todos, independientemente de qué lugar del país te encuentres. Obviamente que después puede haber adaptaciones al medio por determinadas cuestiones, pero los planes y los programas tienen que ser iguales para todos, porque eso es lo que garantiza que la democracia se desarrolle. Y eso es lo que lo ha garantizado históricamente, esa es la genética de la cual hablamos. Quiero preguntarle a ustedes, porque son expertos en la realidad educativa de la región y de América Latina, en el caso de Fátima. ¿No se puede utilizar este tipo de proyectos para después captar fondos, recursos? Porque yo he visto eso en esas escuelas que son como que son de acceso gratuito, pero que está financiado por empresas, ¿no? Creo que se llaman escuelas charter en los Estados Unidos. Pero, en fin, imaginen toda la película. Tengo el director que tiene el proyecto educativo conservador, que se quita de arriba a cualquier docente que no esté en esa línea. Que después de que se quita de arriba a cualquier docente, que además está en un barrio, quizá un barrio residencial, un barrio, ¿no? Empieza a captar recursos de organizaciones, fundaciones, ¿no? Mucho más recursos que otro liceo, otro centro, donde en realidad el proyecto es distinto, ¿no? Es un proyecto, si quiere, menos conservador. Y entonces te va generando diferencias súper importantes, ¿no? Pero pregunto si eso no es posible, porque... Bueno, tiene que tomar la decisión qué tipo de país quieren desarrollar, qué quieren. Yo te puedo dar un ejemplo de un país que yo conozco muy bien, donde toda la cosa de charter ha fracasado. Han gastado más, tienen exactamente, si controlas el socioeconómico, exactamente la misma desempeño en términos de las pruebas estandarizadas, que si quieres usar eso. Pero tienes un Washington, D.C., donde yo vivía. Si vas al noroeste, es Georgetown. ¿Ya? Ahí una escuela charter puede gastar hasta $25,000 anuales en un chico. ¿Por estudiante? Por estudiante. ¿Ya? Pro Pupil Expenditure. Si te vas al sureste, se llama Anacostia. Bueno, sumamente blanco, rico, aquí en el noroeste. En el sureste, sumamente negro y pobre. Y si vas al expenditure, el gasto por estudiante, el 25, puede llegar a 4 en Anacostia. ¿Ya? Esos chicos en Anacostia no van a tener pileta. En Georgetown tiene pileta. En Anacostia no van a tener tiempo un profesor de gimnasia. En Georgetown tiene 3. ¿Ves? Pero el currículum dice que todos tienen que nadar. ¿Qué van a hacer estos? Si vas en Georgetown, tiene mejor librería, profesores, ganen más, Ese es el sistema desigual que vas a construir si dices, ok, las escuelas que tienen las medias, que tienen el porqué, usan sus conexiones, su capital social para cooptar dinero, y los que no, bueno, tratan mejor. Esa es una decisión, se llama una decisión de diseño. Es un design decision. Eso no pasa. Y los charter schools en Estados Unidos no han mostrado. Lo que han mostrado es que los empresariales, que son los directores de esa escuela, muchas veces lo investigan por corrupción. Toda la mitad de ese dinero desaparece, ¿no? Muchas veces si tú vas al red de educación pública en Estados Unidos, tiene caso después caso de esas escuelas charter que están robando gente y robando futuro. Yo no tengo, no solamente ahí, puedes ir a Suecia. Me paro, ¿no? Porque estoy hablando mucho, pero en Suecia con los free schools, ¿no? Que fue el experimento de pasar unas escuelas a unas empresas para gestionar. ¿Ya? En las afueras de Estocolmo, ¿no? Fue una empresa que tenía inversiones en varias cosas, no en educación especialmente, otra cosa que los charters no tienen que saber nada de educación para tener una escuela, solamente ser exitoso. Y en un momento, y tenían 15, 20 escuelas, durante el año los accionistas dijeron, mira,
el retorno no es muy bueno aquí, no estamos ganando mucha plata. Entonces, vamos a retirar de esa inversión. Bueno, esa inversión son las vidas de miles y miles de niños suizos. Entonces, ¿y qué pasó? El Estado tuvo que tomar todas esas escuelas otra vez y tratar de encontrar dónde encontrar docentes, dónde meter los estudiantes. Entonces, el fracaso del mercado en estas cosas es muy alto. La posibilidad de tener un fracaso de mercado no es solamente la tendencia es muy alta, es muy probable, porque es como parte de fórmula. Como para ir cerrando, porque ya estamos llegando al tiempo, alguna cosita más que me gustaría... En los últimos años, en los últimos 10, 15 años, Uruguay venía avanzando, a ver si, Julián, si estoy siendo preciso, en lo que se llama la ampliación de la cobertura de la educación pública. Porque, por ejemplo, ir tratando de generalizar la enseñanza preescolar pública, ¿no? Que todavía no se había alcanzado, pero había llegado ya a miles, decenas de miles de niños, ¿no? Todo eso parece ir un poco cortándose con este nuevo proyecto de ley en el caso de que se mantenga, ¿no? Porque si bien la obligatoriedad no estaba, ahora queda menos todavía, ¿no? Y de hecho los sindicatos docentes sostienen que en esta ley de urgente consideración, que las menciono tanto porque incluye adentro una especie de ley de educación, ¿no? Dentro de una ley que abarca otros temas, se elimina, se cambian los conceptos de obligatoriedad, ¿no? Se eliminan en los sectores preescolares y en otros sectores se mantiene el término obligatoriedad, pero mientras antes decía que la obligatoriedad significaba, ¿no? Asegurarse de la inscripción de los niños a la escuela, de su asistencia y de seguir, ahora se quita eso, esa línea se quita, entonces que la obligatoriedad queda como un concepto más difuso que no sé bien qué significa, ¿no? Me interesa que reflexionemos, porque esto me imagino que es una cosa que a la Internacional de Educación es algo que le preocupa. Yo me imagino, ¿no? Porque no tengo bien claro cómo ustedes ven, pero por lo menos en el Uruguay una cosa, una seña de identidad de la educación bareliana, como le dicen acá en el Uruguay, es la obligatoriedad, ¿no? Y eso un poco queda como... Si pregunta la Internacional de Educación, puede preguntar el UNESCO, porque la obligatoriedad es un fundamento de UNESCO. Si ves los metas de desarrollo sostenible, donde todos los gobiernos del mundo firmaron en 2015, ¿no? Hay gratuita, obligatoria, de calidad para todos y todas. Entonces, yo no conozco ningún país que está hablando de eliminar la obligatoriedad. Bueno, no es que la eliminan en términos de, o sea, se mantienen como obligatoria, no en 3 años, ¿no? En 3 años que era obligatoria, ahora lo quitan. Pero cambian, está claro que cambian el concepto. Y en realidad creo que responde a una cierta ideología del propio ministro de Educación y Cultura, que en algún momento lo ha manifestado, que él cree en el homeschooling, ¿no? Ah, no. Claro, él cree en que, no sé, como una educación de la época victoriana, con institutrices, no sé para quién está dirigido eso tampoco, pero sé que los docentes están señalando eso. Eso es un tema filosófico desde el punto de vista del ministro, pero en realidad, de nuevo, yo insisto, nuestra genética hay que salvarla. Y sin salvar nuestra genética no podemos transformar nada. Yo no estoy en contra de las transformaciones. Hay que avanzar, hay que lograr muchas cosas. Pero esto tiene que ver también con lo que le asignás desde el punto de vista presupuestal a la educación, ¿no? Es decir, para tener una educación obligatoria y gratuita, necesitas presupuesto. Y nosotros sostenemos claramente, y lo ha dicho el Congreso Nacional de Educación, pero además es un estándar internacional, que el piso es el 6% del PBI para poder desarrollar una política educativa que realmente responda a las necesidades y asegure a todo el mundo la posibilidad de asistir a un centro educativo en las condiciones
correspondientes. Hay población especial y demás que hay que atender. Bueno, nosotros estamos en un proceso, nunca llegamos, lo más que llegamos fue al 5 y un poquito más, y ahora en el proceso de deterioro de los, digamos, del presupuesto educativo, si seguimos así vamos a terminar en el 3% del PBI, o sea, saliendo del 5 y poquito más, vamos a terminar en el 3. Esto implica una política que es reducción de salario y además aumentar la cantidad de alumnos por docente, que es la otra forma. Que es algo que ya se vio este año, ¿no? Los recorridos. Bueno, yo en el recorrido señalé, nosotros habíamos llegado a cifras de 25 o menos en el periodo anterior, por grupo, en secundaria, pero también pasaba en primaria y pasaba en UT. Ahora nos encontramos con grupos de 31, 32, 34, 38. Y yo en la recorrida me encontré con uno, no en esta, pero en la recorrida preelectoral, con uno de 52. Entonces, esta es otra forma de hacer rendir, entre comillas, el dinero, pero no el proceso educativo. Un docente atiende mucho más alumnos y hay, por otro lado, docentes que se quedan sin horas. Esto hay que cambiarlo. Esto es, digamos, una cuestión elemental. Todos dicen, cuando nosotros planteamos esto, dicen, pero no es solo un problema económico. Estoy de acuerdo. Pero hay una condición que es necesaria. No habrá transformación educativa, democrática, con participación, si no tenés presupuesto. Yo, como profesor de matemática, diría, es una condición necesaria, pero no suficiente. Después tendremos que hacer otras cosas, pero si no partimos de eso, no hay transformación. Y esto tiene que ver con esas ideas filosóficas a las que vos te referís. Una sociedad donde el individuo resuelve por sí y ante sí los problemas que tiene enfrente. Y nosotros creemos que necesitamos integrar a toda la sociedad a través de la solidaridad y para eso avanzar hacia la igualdad democrática y la participación. No hay otra. Una última pregunta para que tenemos que cerrar, pero, por ejemplo, Fátima, ¿se puede hacer una reforma de la educación sin la participación activa de los docentes? Porque eso es algo que está un poco en la discusión. Sí, el sistema político cree que sí, que está claro que puede hacer una reforma de la educación en el Parlamento, aunque todos los docentes estén en contra. Pero eso tiene posibilidades de funcionar, así legalmente se logre llevar adelante. Verdaderamente, si for para hacer cualquier cambio educacional volvido al pueblo, volvido a la comunidad y el sentido de nación, jamás. Ahora, si for para hacer algo autoritario, si for para hacer algo que no atiende al pueblo, que cambia para un mercado y para una tendencia que no sirve a las organizaciones sindicales nuestras, afiliadas a la Internacional de Educación, y que no sirve a los principios de la educación pública y que no sirva también el sentido de nación y el sentido de integración, eso será. Ahora, todo proceso de cambio, de todo, tiene que tener la participación popular y de todos los sectores, de los maestros, de los estudiantes, de los padres de familia y de toda la comunidad escolar. Tienen que ser espacios de diálogo y de concertación. Bien, el pueblo uruguayo, el próximo día 27, está en sus manos de ver si quer cambiar para algo que, por las análisis que colocamos acá, no va a ser algo que ratifique el sistema público y que garantice la democracia interna de las escuelas, de los educadores y de todos, de un proceso realmente democrático de enseñanza y de aprendizaje, está en las manos del pueblo de Uruguay. Ahora es muy importante que escuche, que venga el sindicato, que escuche las organizaciones, que escuche los maestros, que escuche a los pueblos, que escuche las centrales sindicales, la representación de los trabajadores para poder formar opinión y para poder definir. O sea, los grandes medios también de comunicación muchas veces no informan, desinforman conforme los intereses de quien está por detrás. Entonces está en las manos del pueblo de Uruguay, pero nosotros de afuera podemos así decir, acá estamos para defender la educación pública
y los derechos de la educación pública de todos los niños, de las niñas, de los jóvenes y de los trabajadores de la educación pública. Hacemos esto en Uruguay, hacemos en América Latina y hacemos esto en el mundo todo. Muchas gracias Fátima da Silva, muchas gracias Julián Mazzoni, muchas gracias David Edwards por habernos acompañado en esta charla tan grata, tan interesante y para mí tan enriquecedora. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte, enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. En Macro le abrimos las puertas al 2022. Un año con el carro lleno de esperanzas y con reencuentros repletos de felicidad. Con las mismas ganas de siempre, esperándote con una sonrisa, pero cuidándonos. Porque si algo sabemos los uruguayos es volver a empezar y multiplicar nuestro esfuerzo. Por 4, por 6 y hasta por 12. Juntos, como hace más de 30 años. Macromercado, también en el 2022 es negocio. Cuanto más compras, menos pagás. La ley de urgente consideración promueve la privatización de la tierra. El artículo 357 de la LUC atenta contra uno de los recursos más importantes de nuestro país, ya que permite sacarle al Estado más de 100.000 hectáreas productivas para pasarlas al régimen privado duro y puro. Este artículo claramente está de espalda a los intereses nacionales. Para darnos cuenta de la gravedad de esto, basta tomar en cuenta que de los 10 productos que más se exportan a nuestro país, 3/4 partes son actividades vinculadas a la explotación de la tierra. Estamos hablando de un negocio que reporta más de 7.000 millones de dólares al año. Este artículo tiende a potenciar un proceso nefasto de concentración y extranjerización de la tierra, fenómeno que va de la mano con la fuga al extranjero de las enormes ganancias que arroja esta actividad. Con este artículo de la LUC no ganan ni las familias trabajadoras, ni los jubilados, ni la sociedad en su conjunto. Los únicos que ganan son los que van a vender las tierras públicas, beneficiándose a sí mismos, y sobre todo las grandes multinacionales que manejan el agronegocio y que van a tener la oportunidad que les brinda el gobierno para seguir acaparando tierras productivas. El 27 de marzo tenemos una oportunidad para defender el bien común de las minorías privilegiadas. Defendamos nuestros derechos y libertades, porque solo el pueblo salva al pueblo. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas por acompañarnos. Acordate que si nos estás mirando en el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, podés suscribirte al canal, poner me gusta, activar la campanita de notificaciones. Nos podés ver también por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Podés compartirlo en tu perfil o en la página web de carasycaretas.com.uy. Voy a insistir con algo que ya mencioné el viernes, con la censura de uno de los programas de Legítima Defensa. La primera vez que YouTube decidió eliminar un programa de Legítima Defensa fue el pasado 25 de febrero, el programa donde estuvo José Pepe Mujica, donde también entrevistamos a Ignacio Utín, que es un periodista argentino que conoce muy bien el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque además ha estado ahí, estuvo en Kiev, estuvo en Donbass. Tiene una posición bastante equilibrada, porque si bien está muy en desacuerdo con la práctica de la OTAN, tampoco es una persona que defienda al régimen ruso ni al gobierno de Putin. Sin embargo, por alguna razón que no logramos todavía, nunca determinar cuál fue, pero evidentemente estaba vinculado con esto, YouTube decidió eliminar el programa. Cuando le consultamos a YouTube qué parte del programa era la que generaba esa molestia o infringía sus normas sobre desinformación, porque nos acusaban de eso, simplemente nos respondieron que lo tomaron eso como una apelación y respondieron que la apelación había sido denegada, ¿no? O sea, ni se respondió ni se explicó. Oye, no hay ningún procedimiento real al alcance como para, ¿no? Uno podría Pero es parte del poder mundial eso.
Bueno, pero ahora, el día viernes, por ejemplo, esta plataforma de streaming YouTube eliminó RT en español. ¿Cuál es el punto de en origen América de Latina? esto? Estamos hablando de la señal de televisión más vista en América Latina. La eliminó, sin decisión judicial, sin nada, en el marco de estas políticas de sanciones. Claro, en los que, pero ¿de dónde salió? ¿De Google, Facebook? ¿De dónde vienen? ¿Dónde surgen? ¿Dónde nacen? Bueno, son todas empresas estadounidenses. Son todas empresas estadounidenses. Y están al servicio de su política. Más tarde, más temprano, están al servicio de su política. ¿Sí? Bueno, pero ya habíamos visto ya, que lo habíamos comentado hace una semana, cómo a periodistas le ponían en Twitter medio vinculado al Estado ruso, cosas así. Incluso cuando alguien tuitea algo que hace referencia a una nota de algún medio ruso, Twitter aclara, no te pone el link directo, sino que te pone medio afiliado a un Estado ruso. O sea, hay que hacer como una especie de no sé, ingeniería para poder llegar a acceder incluso a tweets. Bueno, esto es el gran desequilibrio, uno de los grandes desequilibrios de la época, es el desequilibrio de la comunicación, que también existe en el Uruguay. Pero en este Café con Poppy vamos a analizar, vamos a ver además qué contactos tienen este tipo de cosas con nuestro país, porque a escala todo afecta, ¿no? Metámonos un poco con la guerra y con las sanciones y con el impacto que está teniendo en la economía, ¿sí? Bueno, ya sabemos el impacto que está teniendo en la información, digamos, en la democracia informativa, ¿no? En el plano económico, la principal implicancia para nosotros va a ser el aumento del precio del petróleo, que ya está haciendo el aumento del precio del petróleo. También el aumento o la dificultad para conseguir fertilizantes para las áreas agrícolas, porque Ucrania es uno de los países más, Ucrania y Rusia son los países más productores de fertilizantes. Y acá se trae mucha urea para el campo. También Canadá. Pero, sin embargo, tiene algunos beneficios para Uruguay. Que no quiere decir que los ciudadanos uruguayos nos veamos beneficiados, al contrario. Porque el precio del trigo, por ejemplo, que Uruguay produce cerca de 900.000 toneladas de trigo y exporta más de la mitad a Brasil y a otros países, pasó a $480 la tonelada, estaban 200 y poco. Pero ¿por qué va a subir el pan? Porque trasladan el precio internacional al mercado interno. No es por un aumento de costo. Que puede haber un aumento de costo si aumentan los combustibles, aumentan los fertilizantes por su escasez. Pero no es ahora. Y además, obviamente que van a ganar los productores de trigo, como van a ganar los productores de soja, como van a ganar los productores de carne, los frigoríficos. Pero pará, porque vos analizás y decís, tal commodity aumenta de precio, nosotros producimos esa commodity, entonces el sector que está en esa producción va a ganar. Sí, está bien, pero le aumentan los costos porque necesita combustible, necesita fertilizantes, necesita otros productos que también están aumentando de precio y que son insumos para esa... pero hay que ver si el combustible y los insumos como los fertilizantes aumentan el doble. En la carne, por ejemplo, ha habido un aumento de un 25% desde que comenzó el año hasta ahora, que son aumentos pequeños, 6, 10, 5. Escuchaba de la Unión de Vendedores de Carne que decía que había aumentado un 25% y se prevén más aumentos. Ahora, la guerra, Uruguay siempre lo ha favorecido la guerra para la venta de sus productos primarios, ¿no? Como un país buitre con las guerras mundiales. Y ahora también, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se traslada ese sistema económico que lo hace trasladar todo al precio interno? Porque no hay entes testigos. Si el Estado se desarmó, entes testigos que podía paliar porque el incremento que tiene el producto a nivel internacional. Fíjate Argentina. Argentina, ¿qué hizo, por ejemplo? Algunos cortes de carne no los dejó exportar para que el precio no subiera en el mercado interno. Pues se traslada automáticamente, es decir, lo que gana aumenta es la ganancia. Sí, hay algunos precios que están
Está por encima de 500 pesos el kilo de milanesas. Sí. Hasta la Asociación de Supermercados está preocupada por el aumento de precios. Bueno, este fenómeno que está despegado de la inflación global, ¿no? Sí. O sea, la inflación en alimentos es tremenda. En los últimos meses se han registrado aumentos. Y va a venir ahora, la que viene con el panificado también. Y esta semana aumentaba la leche tarifada, la harina, Sí. el lunes, ¿no? Creo que mañana aumentaría la harina. O sea, todo, y eso la gente lo está sintiendo, ¿no? Y no sabemos lo que va a ser el informe de Ursea a fin de este mes, antes seguramente del referéndum, porque debería ser el 25, ¿no? Acordate que el último informe lo hicieron cerrándolo el 23, antes de la invasión. Yo no creo que lo larguen igual antes del 28, el informe. Porque cuando la gente vea lo que Ursea va a decir de recomendación de aumento de combustible... Sí, estaba a 128, llegó a estar, ¿no? Sí, había bajado un poquito, pero está, una tendencia a subir. El último informe de Ursea se hizo cerrando a 93, ¿no? $94 el barril. Y ha subido, no sé, $30 desde ese momento, ¿no? O sea, ha tenido un aumento importantísimo. No sé cómo van a lograr, no sé qué es lo que van a hacer, porque supongo que también va a depender un poco de cómo salga el referéndum. Sí. Viste que hay creo que salió en La Diaria, este gráfico donde dice que el 50% de la ciudadanía piensa que el gobierno no subió más los combustibles por el referéndum. O sea, que la gente entiende, ¿no? Porque es mucho el 50%. Es el factor R, la gente lo tiene bastante claro, ¿no? O sea que yo te diría que la mitad de la población está esperando que si en el referéndum sale el no, se venga una escalada de precios de los combustibles. Sí, además, va con la guerra. Además, yo te decía la vez pasada y lo repito, el método es equivocado, porque es muy volátil. No puedes fijar el precio de los combustibles en función del mes a mes controlar el precio de paridad de importación. Y además, viste que Estados Unidos tomó la decisión de no importar más combustible o petróleo de Rusia. De Rusia. La Unión Europea está desertando de eso, ¿no? Ya son varios los países que dicen, no, nosotros sin gas ruso y sin petróleo ruso no podemos. Rusia avisó que si hacen eso termina aumentando, quién sabe, a $300, ¿no? Pero además los países de la OPEP no están aceptando la idea de Estados Unidos. Estados Unidos le pidió, aumenten su producción para proveernos. Y no están aceptando eso. Y Estados Unidos llegó a mandar una delegación a Venezuela para negociar con Venezuela. Curiosamente, todos los medios del mundo dejaron de llamar dictador a Nicolás Maduro y pasaron a llamarlo presidente, ¿no? E incluso hay medios de Estados Unidos o de España que dicen la recuperación económica venezolana está haciendo que miles de migrantes vuelvan. ¿Cómo cambió el discurso en una reunión, eh? La necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Impresionante. ¿No? Pero además, lo que además en esta guerra... No, pero pará, no te esperaba que Estados Unidos tuviera que rendirse ante Nicolás Maduro, ¿no? Que lo que es la paciencia también. Sí, pero además Estados Unidos está en otra jugada también. Quiere venderle gas a Europa, producto del fracking. Y es más caro, y Europa no quiere eso. Y no, porque sale mucho más caro que el gas ruso. Más caro que el ruso. Y además el fracking es embromado para el medio ambiente y la tierra, ¿no? Y además no sé si tiene esa capacidad de producción, ¿no? Habría que ver. Pero bueno, de eso no sé nada. Lo que sé es que en Europa hay países como Alemania que dependen del gas ruso más del 50%, y dicen, no, nosotros necesitamos... Además, dejó sin uso el nuevo gasoducto en Alemania, el que venía por debajo del Báltico. El Nord Stream 2. No quiso certificarlo, pero está construido. Está construido. Parece que en algún Igual momento... el que viene ahora pasa por Ucrania. Las últimas noticias de la guerra son tremendas, ¿no? O sea, los laboratorios encontrados en Ucrania por los rusos, laboratorios biológicos, que termina reconociendo en esa especie de interrogatorio que le hace Marco Rubio a Victoria Nuland, la subsecretaria
Asuntos Exteriores, no sé, de Estado de los Estados Unidos, ella termina reconociendo que efectivamente hay laboratorios en Ucrania y que no quieren que caigan en manos rusas. Pero si vos ves los despachos, la documentación que tiene Rusia y que mostró, que alarmó a China, por ejemplo, que está pidiendo explicaciones de manera inmediata, muestra el despacho de vectores como murciélagos, pájaros y investigación sobre la posibilidad de utilizar esos vectores para transmitir enfermedades virales y bacterianas. Sí, claro. Es gravísimo. 26 laboratorios tienen Estados Unidos financiados por ellos, incluso con participación de científicos estadounidenses, de acuerdo a lo que dicen los rusos, en Ucrania. Qué dato, ¿no? Sí, además, así que la expansión de la OTAN no solo estaba vinculado a misiles balísticos, también sino a una guerra biológica, ¿no? Bueno, hay que ver en qué Rusia está reclamando que se reúna el Consejo de Seguridad de la ONU con este tema, y China está pidiendo enfáticamente, ¿no? Porque además no lo desmintió, o sea, cuando lo fueron a desmentir en Estados Unidos, terminaron ratificando que efectivamente existían. ¿Y de qué poco que se habla en la prensa local sobre este tema, no? Porque es un tema gravísimo. Te decía, Poppy, que estas sanciones, por ejemplo, a los medios de comunicación, ¿no? El interés de mantener un sesgo informativo sobre lo que sucede en Rusia, la guerra ruso-ucraniana, también tiene su traducción local. No solo por cómo cubren los medios la guerra, sino porque hay también interés en el Uruguay. El sesgo informativo existe, ¿verdad? Me parece una conexión media rebuscada, pero justo este miércoles pasado salió el informe del Observatorio de Medios. Estás trayendo a tierra, digamos. Al Uruguay. Al Uruguay, sí, sí. Bueno, pero es bastante notable. Acá no se están censurando canales, ¿no? Se intentó censurar un debate, el de Andrade y Urméndez censuró canales. RT en Vera. En Vera. Pero cuando uno mira el informe del Observatorio de Medios, acá está, mirá, el tiempo destinado de los informativos de televisión a ambas campañas. Prácticamente el doble de tiempo se destinó Además, al no. Con una cosa, en las coberturas siempre se entrevista más a los jerarcas del gobierno, a ministros, al secretario, como el secretario de la presidencia, que a otros actores, ya sea de la oposición o sociales. Los referentes sociales están muy poco, están como escondidos en la ¿Escondidos o en la cobertura? Ocultados. Escondidos por la cobertura, dejados de lado, digamos, ¿no? Ocultados, como decíamos. Y además otra cosa que también es parte, incluso creo que es parte de la estrategia del gobierno, es que la información, solo menos del 10% es sobre los contenidos de las leyes que están, de los artículos que están en la ley de urgente consideración, ¿no? Y el otro 90% es anécdota. Anécdota y declaraciones. Y declaraciones. La Pantera Rosa. Son números que muestran un desequilibrio en el tratamiento mediático de la región. Pero además va en función de aquello inicial que era del gobierno, que era ocultar la discusión. Salieron otros números esta semana, ¿no? Como la encuesta de Equipos. Equipos ha sido una encuestadora que ha ido y venido, ¿no? Sí, pero no podemos decir que ha sido una encuestadora que al gobierno no le guste. No. Pero sí tienen una serie de intención de voto en el referéndum que, si lo mirás desde junio del año pasado a febrero, ha ido oscilando, ¿no? Ahora, los números que dan en febrero son 34 por el sí, 35 por el no. Cuando el mes de enero daban 31 por el sí, o sea, 3 puntos menos, y 41 por el no, o sea, 6 puntos más. Es una caída abrupta, ¿no? Y muy alto el número de indecisos, además, ¿no? Y un número de indecisos que siempre ha sido alto, pero que está en el nivel más alto, digamos. A mí me parece que ahí hay que ver en la campaña, porque los indecisos, pensando en voz alta lo digo, ¿no? Me parece que
debe ser una preocupación para el gobierno, ¿no? Porque en definitiva, con toda la ofensiva mediática que hay, con toda la defensa de la LUC, incluso que la gente no esté indecisa si votar o no la anulación de algunos artículos es raro, ¿no? Como que la campaña no ha hecho mucha mella en esa gente. Fíjate que están diciendo que van a soltar a los presos, que van a... Incluso subía, el fiscal dijo, votar sí si sos delincuente. Lo dijo en un acto que acompañó a... Qué violencia en las declaraciones de algunos dirigentes, Sí. ¿no? Además, una gran intolerancia que llevó a que Bianchi quisiera que no usara tapaboca a Amanda de la Ventura, la senadora del FA. Sí, eso fue increíble. Se retiraron todos los senadores del Frente Amplio. Pero además el Parlamento es la expresión de los partidos políticos. ¿No se puede hacer política en el Parlamento? Sí, es eso el Parlamento. Porque si no se puede... Hay un artículo que escribe Gabriel de la Coste en Brecha el viernes, donde hace ese comentario. Parece que ya no se puede hacer política en los liceos, no se puede hacer política ni en el Parlamento. Que son representantes de los partidos políticos, además. Y él dice, si no hay, ¿dónde? Si no se puede hacer política ahí, ¿dónde? Dice, se pregunta de la Coste. Noté mucho nerviosismo de parte de Bianchi y de otras autoridades de gobierno. Pero yo creo que hay una cosa además que demuestra el nerviosismo. Independientemente de la suerte que corra el referéndum, ¿no? El hacer jugar al presidente. Y además ahora jugar con que puede ser una conferencia de prensa en lugar de una cadena. Que va a ser lo mismo que una cadena, ¿no? La práctica va a ser una cadena más larga y en vivo, ¿no? Como fueron todas las conferencias de prensa que se dieron a los inicios de la pandemia, que eran conferencias de prensa en cadena, ¿no? Entonces me parece que ahí... Ahora, ¿la izquierda no tendría que hacer algo parecido? La izquierda tendría que hacer jugar, porque además está bien los debates que han habido, y yo qué sé, y Oscar Andrade, Mario Vergara, el Pacha Sánchez. ¿Te alineás un poco con lo que dice Botinelli? Sí, yo creo que sí. Botinelli dice que tienen que salir los referentes históricos, o sea, Pepe Mujica, Astori. Pero además, porque además hay un parte del electorado que no mira debates, que si se informa a través de los informativos de la televisión, pero donde, por ejemplo, Mujica tiene mucho predicamento, ¿no? Viste que las encuestas dicen que hay más dificultades para el voto por el sí en los sectores medios bajos, ¿no? Los menos informados, tienen menos interés por la política. Pero ahí, sin embargo, fue donde la figura de Mujica despegó, hizo despegar al FA también. Entonces me parece que un mensaje, de remate de campaña tiene que haber un mensaje. Tal vez, y esto es una opinión muy personal, sería bueno que la cadena le hiciera a uno de ellos, ¿no? Mujica o a Yo creo que está pensándose, la cadena va a ser el 22, Sí. eso pide la Comisión Pro Referéndum, creo que están pensando en una cadena donde haya varias, creo, varias personas. Pero no significa que no haya en alguna otra instancia no, porque además mayor protagonismo. Están pensando incluso hacer una conferencia de prensa después de la calle Pou. Entonces ahí podrían meterlo, pero tienen que jugar en el remate de la campaña, tienen que estar. Tienen que estar los referentes, tienen que estar. Una cosa que noté es que, por ejemplo, Bianchi por Twitter le pide a sus compañeros que no debatan, porque le fue muy mal en el debate de Umpierres con Pacha Sánchez, sobre todo ese fue como medio descomunal, ¿no? La paliza que se comió Umpierres en Canal 5, ¿no? Sí. Se notan los nervios. Y la gente, porque viste que eso, no sé qué indica, pero en la encuesta de equipos le preguntan a la gente, ¿quién cree que va a ganar? Que no es lo mismo a quién vas a votar, ¿no? No, por supuesto. Y da 37 que gana el no, 36 que gana el sí. O sea, la gente misma cree que no está claro, ¿no? Realmente ahí está indeciso la gente, ¿no? Hay una parte indecisa, sí. Y ahí me parece que hay que... Yo creo que está bárbaro que hable un joven, un ama de casa, un profesional, un trabajador, pero es jugar con lo más fuerte que tenés. Sí, y algunos están muy quemados, viste que no quieren que Germán Cardoso hable en el acto del lunes, en Maldonado, ¿no?
los propios colorados porque dicen, no, esto es salvadía de plomo, ¿no? Sí. Además, otra cosa que se habló el viernes también, pero que el director nacional de la policía diga, paren la mano, muchachos, que si quieren pintar el caballo de rosado, déjenlo pintar. Y porque los abusos policiales, ¿te acordás que en un momento la seguridad iba a ser el caballito de la campaña? Los abusos policiales... Y está haciendo el eje de la campaña de eso, pero tiene estas dificultades. Además de que la seguridad en este momento está como en el peor momento del gobierno, ¿no? Sí, sí. El tiempo ahí, las cosas no están saliéndole del todo bien. Además hay una cosa que más allá de lo que son las redes sociales, que tienen sus bemoles también, pero el hecho de los videos, que la gente filma con el teléfono cuando hay un procedimiento policial, lo de la señora esta de 82 años, lo de... 88, lo de que seguramente nos está mirando porque es una gran seguidora de Legítima Defensa. Que rompieron la propaganda de 3 mujeres que estaban con el sí. Y la policía pertérrita. Y los abusos policiales que se ven, eso puede ir desmoronando esa idea de que... Yo creo que a los uruguayos no les gusta eso. Que no es un tema menor para el Uruguay. En otros países esas cosas pasan como anécdotas, pero acá a la gente le molesta. Siempre hubo una mirada tal vez injusta sobre la policía, ¿no? Y además está el recuerdo de la dictadura. El recuerdo de la dictadura también juega en esto, el desborde policial. Además estuvieron aquellos de las racias, no sé si te acordás, en la fin de los 80. Y al principio de los 90. Mataron a un joven. Machado. Guillermo Machado. Entonces, ¿qué pasa? Esta es como decía, creo que lo decía el Pacha en el debate, envalentona a los malos policías. La LUC. Gracias, Popi, por este cafecito. Muchas gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y volvemos con el mensaje final de Legítima Defensa, segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Llega el verano. Todo eso que parece tan lejano, lo tenés bien cerca y lo tenés bien merecido. Ese lugar que soñamos es aquí, tierra querida, pequeño gran país. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. La ley de urgente consideración promueve la privatización de la tierra. El artículo 357 de la LUC atenta contra uno de los recursos más importantes de nuestro país, ya que permite sacarle al Estado más de 100.000 hectáreas productivas para pasarlas al régimen privado duro y puro. Este artículo claramente está de espalda a los intereses nacionales. Para darnos cuenta de la gravedad de esto, basta tomar en cuenta que de los 10 productos que más se exporta a nuestro país, 3/4 partes son actividades vinculadas a la explotación de la tierra. Estamos hablando de un negocio que reporta más de 7.000 millones de dólares al año. Este artículo tiende a potenciar un proceso nefasto de concentración y extranjerización de la tierra, fenómeno que va de la mano con la fuga al extranjero de las enormes ganancias que arroja esta actividad. Con este artículo de la LUC no ganan ni las familias trabajadoras, ni los jubilados, ni la sociedad en su conjunto. Los únicos que ganan son los que van a vender las tierras públicas,
beneficiándose a sí mismo y sobre todo las grandes multinacionales que manejan el agronegocio y que van a tener la oportunidad que les brinda el gobierno para seguir acaparando tierras productivas. El 27 de marzo tenemos una oportunidad para defender el bien común de las minorías privilegiadas. Defendamos nuestros derechos y libertades, porque solo el pueblo salva al pueblo. El próximo domingo 27 de marzo vamos a inaugurar un nuevo capítulo de cosas que nunca se han hecho en la televisión uruguaya. Ese domingo vamos a emitir Legítima Defensa en vivo cubriendo el referéndum sobre los 135 artículos de la LUC. Va a ser una emisión que arranque en la tarde, luego vamos a decir exactamente a qué hora va a arrancar y que se va a extender hasta después de conocer los resultados y por supuesto haremos algún análisis, unos primeros pincelazos en relación con lo que la ciudadanía ha decidido. Anticipo que vamos a tener una gran cantidad de espectadores. Los que tienen una sensibilidad parecida a nosotros, que conocen perfectamente, seguramente nos acompañen porque quieran ver esta otra mirada y quieran ver el referéndum, de hecho, a través de esta otra mirada que por supuesto vamos a respetar la veda electoral, vamos a estar haciendo una cobertura súper profesional y súper ajustada a lo que se debe poder hacer, lo que se puede hacer en ese momento. Pero también nos van a acompañar los contras, porque van a estar esperando a ver qué pasa si gana la opción que no acompañamos, entonces va a decir, mirá la cara que pone este, sí. Van a estar con esa... Y está bien, porque también van a tener la posibilidad de ver que lo que estamos haciendo nosotros es serio, es un proyecto periodístico hecho en serio, con todas las carencias que puede tener algo que no tiene ni por casualidad las posibilidades de infraestructura que tienen los medios dominantes, pero que se hace con mucha seriedad, responsabilidad y hasta cariño por lo que estamos haciendo. Así que los invito, las invito a que el próximo domingo 27 de marzo sigan el referéndum a través de los canales de Caras y Caretas TV, en Facebook, en YouTube o en la página web de Caras y Caretas a través de Legítima Defensa. No perdamos esa oportunidad y se van capaces probablemente de disculpar aquellos errores o deficiencias que podamos tener debido a nuestras limitaciones. Pero creo que va a salir una cosa linda y vamos a hacer una cobertura distinta a la que estás acostumbrado. Con respecto a esa elección, a la del 27 de marzo, me queda a mí emitir o, digamos, compartir con ustedes una reflexión, un mensaje. ¿Por qué creen ustedes que el presidente de la República decidió ser el protagonista de esa cadena nacional que ha intentado rebajar a conferencia de prensa, que todos sabemos que va a ser una cadena? ¿Cuál puede ser el motivo por el que el presidente incurre en eso que rápidamente puede ser cuestionado como violatorio del artículo 77 de la Constitución, que prohíbe al presidente de la República hacer proselitismo? Él no puede decir seriamente, no, eso no es proselitismo, porque proselitismo es pronunciarse a favor o en contra de listas dentro de campañas electorales donde se elige, por ejemplo, el Parlamento o el presidente de la República. No, claramente eso sería proselitismo. Pero esto no es proselitismo. Y si no es proselitismo, ¿por qué han intentado censurar a los sindicatos, a los funcionarios de ANCAP hasta en el estacionamiento, pidiendo que saquen los pegotines de los autos, o a los docentes por las carteleras gremiales, diciendo no pueden hacerlo porque son funcionarios públicos y están haciendo proselitismo? Así que cuando los sindicatos hacen campaña por la rosada, ellos dicen es proselitismo e intentan censurarlo. Cuando las murgas hablan, entonces ellos dicen, partidizando el carnaval, están haciendo proselitismo y los cuestionan duramente o no los dejan cantar en algunos lugares del interior. Cuando se pone cartelería en un desfile de carnaval, hay intendentes que han ordenado sacar la cartelería porque dice eso es proselitismo. O sea que para censurar es proselitismo, pero cuando el presidente quiere salir en cadena a decir que hay que votar su opción, entonces no es proselitismo, es defender una ley del gobierno, es defender su gestión. Es evidente que
Si aquello era proselitismo, esto lo es. ¿Sí? Y si no está el presidente contemplado en el artículo 77, tampoco lo están, por mucho menos los trabajadores y trabajadoras organizadas que están militando una opción que además promovieron ellos juntando 800.000 firmas. La razón por la cual el presidente sale es porque está nervioso. Él cree, él sabe que en realidad hay una gran chance de que el gobierno no gane esto. O sea, que el sí logre sumar ese 50+1 que le permita la anulación de esas normas, o incluso cuando el sí no lo alcanzara las normas, que el voto por el no alcance tampoco el 50%, que requiriera del voto en blanco, lo cual significaría una caída importante dentro de lo que fue los números que obtuvo en la elección nacional hace apenas 2 años, porque hace apenas 2 años y medio, 2 años y pocos meses que el presidente fue electo en el balotaje y asumió el 1 de marzo de 2020 y estamos en este momento en 13 de marzo, ¿verdad? Entonces, el presidente sale porque están corriendo un riesgo muy grande. Todo el gobierno en este momento lo único que hace es campaña. Todos los medios, como lo demuestra el informe del Observatorio de Medios de la FIC, de la Universidad de la República, están alineados en esa campaña. Son, digamos, el poder de fuego. Pero se enfrentan con algo que ellos no saben cómo hacer y no pueden controlar, que es el despliegue en el territorio de la militancia. La militancia, como ustedes saben, es ese conjunto enorme de anónimos y anónimas que son capaces de ir casa por casa, feria por feria, pueblo por pueblo y conversar con la gente de manera desordenada, con los argumentos que van construyendo, sin el profesionalismo ni la labia de un político, sin la capacidad de producción de contenidos de un medio de comunicación, pero que tienen algo inestimable en la construcción de la opinión pública y de la política bien entendida. Tienen la cercanía con el otro, tienen la cercanía con el vecino, con la vecina, tienen la cercanía que surge de vivir los mismos problemas, de enfrentar las mismas dificultades, de llegar al supermercado y enfrentar los precios que no pueden pagar, de enfrentar los problemas laborales, de enfrentar lo que es la caída del salario real, de enfrentar lo que es el aumento de las tarifas, el aumento de impuestos. Esa cercanía que da el convivir dentro de los mismos problemas, los mismos padecimientos y las mismas expectativas es lo que hace que ese vecino, esa vecina, ese ser anónimo desplegado en el territorio sea un arma que no puede contener el gobierno más allá de fabricar todas las campañas de marketing, todos los latiguillos y traer a los mejores publicistas de América Latina. El gobierno tiene un problema enorme el próximo 27 de marzo. Y es que los que le pueden ganar, los que probablemente le ganen, son una multitud de personas de a pie, a los que no puede ni identificar, ni acusar, ni decirles nada. No influye sobre sus corazones, porque lo que influye sobre sus corazones es la realidad y es el otro que es igual a uno mismo. Soy Leandro Grille y así termina Legítima Defensa, segunda dosis.